Recordemos que el documento de trabajo para el próximo sínodo, 11º de la Arquidiócesis, tiene 13 secciones. Comienza la lectura de la segunda sección. La eclesiología de la sinodalidad y la gracia del 11º sínodo. Hemos experimentado de manera poco a poco más intensa la necesidad y la belleza de caminar juntos. Papa Francisco. Punto 1. Características de la eclesiología del Papa Francisco que posibilitan la sinodalidad. La eclesiología del Concilio Vaticano II, especialmente la Constitución Dogmática Lumen Gentium de 1964, se basa en la noción de Iglesia, pueblo de Dios, e Iglesia, comunión. Sobre todo esta última categoría es considerada una de las profundizaciones más trascendentes de la eclesiología postconciliar. Por su parte, el principio fundamental de la eclesiología del Papa Francisco es la Iglesia comunión misionera y discipular, que asume las siguientes notas características, entre otras. Iglesia comunión, tanto en el ser, la comunidad hacia adentro, como en el hacer, la comunidad en misión hacia afuera, en su proyección a la sociedad y a la cultura. Iglesia, pueblo de Dios, desde un sentido eclesiológico y un sentido antropológico, ya que tiene su concreción histórica en un pueblo peregrino y evangelizador. Iglesia humana, que expresa el lado humano de Dios y de la fe con gestos de ternura, capaces de contener a las personas y a los vínculos más que al sostenimiento de las estructuras por sí mismas. Iglesia humilde, que asume una necesaria y saludable autocrítica. Iglesia de la ejemplaridad y el testimonio, que no apela a su autoridad y a su potestad, sino que es creíble a partir de su propia coherencia interna y externa en el ser y el aparecer, para que vean sus buenas obras, ya que por sus frutos los conocerán. Tal como afirma Jesús, si no creen en mí, al menos crean en mis obras. Iglesia discipular, de testigos y de enviados, que no son meramente agentes pastorales, sino interlocutores activos entre sí y con otros, capaces de dialogar con todos los protagonistas de la sociedad, sobre todo con los que no pertenecen a la Iglesia y no tienen fe. Iglesia que lee y descifra los signos de los tiempos, interpretando el sentido profundo de los acontecimientos históricos y el mensaje de Dios encerrado en ellos. Iglesia de puertas abiertas, inserta en las diversas culturas, cercana a las personas, a sus vidas y problemáticas, con actitud de apertura, superando la autorreferencialidad que la encierra en sí misma, ya que cuando se erige en centro, se funcionaliza. Iglesia dinámica, itinerante, callejera y en salida, que no se queda autoprotegiéndose, sino que se expone y cuya búsqueda está más afuera que adentro de sí misma. La imagen de la oveja perdida del Evangelio
ilustra esta actitud de salida y de servicio que debe tener la comunidad cristiana. Iglesia pastoral, que no es otra cosa que el ejercicio de la maternidad de la Iglesia. La misión pastoral muestra el rostro materno de la Iglesia, ya que comunica y cuida la vida. Iglesia de periferias existenciales, que se aventura al entrecruce de umbrales y al entreveramiento de puntos de confluencia donde se construyen, deconstruyen y reconstruyen los nuevos paradigmas culturales que admiten múltiples miradas y enfoques. Son problemáticas conflictivas, polémicas, desconcertantes, situadas adentro y afuera de las estructuras eclesiales y socioculturales. Sus límites no siempre son objetivos, sino también subjetivos. Cada uno o cada comunidad puede establecer sus propias periferias. Existen periferias interiores dentro de las mismas estructuras. No siempre están afuera y lejos. Se erigen como ámbitos de desplazamiento y de exclusión de los círculos de pertenencia. Iglesia samaritana, casa de todos y hospital de campaña, que revela la misericordia del actuar de Dios y la credibilidad del amor compasivo, corazón del Evangelio que abraza las más contradictorias periferias existenciales y nos convierte en misioneros de la misericordia y en anunciadores de la alegría del perdón. Somos conscientes que a menudo nos comportamos como controladores de la gracia y no como facilitadores. La Iglesia no es una aduana, es la casa paterna donde hay lugar para cada uno con su vida a cuestas. Iglesia pobre y para los pobres, que vive la esencialidad evangélica, la sencillez y la austeridad de las estructuras y de las organizaciones eclesiales para que estén al servicio de todos, priorizando especialmente a los más excluidos. Iglesia inculturada en la realidad de contexto, con una pastoral situada y un mensaje enraizado en las problemáticas humanas y sociales, con una profunda mirada de fe hecha desde la lectura del Espíritu. Iglesia encarnada en la vida personal y social con sus múltiples circunstancias, evitando el espiritualismo evasivo y descomprometido. Iglesia vulnerable, que no se sienta omnipotente, poderosa y dominadora, sino servidora, que no imponga, sino que anuncie, sugiera y proponga. Que no se instale cómodamente en su zona de confort, sino que asuma la incertidumbre y la provisoriedad, consciente de su límite y de su fragilidad, que tenga capacidad para acompañar, sostener y contener a los sufrientes a partir de su propia vulnerabilidad, escogiendo la herida que la expone a la defensa que la autoprotege. Una iglesia que se accidente, incluso que se equivoque, que sienta vergüenza y pida perdón, reconociendo humilde y pacientemente la vulnerabilidad que la conecta a la vida. Es preferible una iglesia accidentada, herida y manchada por ir a la calle, antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a sus propias seguridades. Evangelii Gaudium 49. Iglesia de comunicación abierta con un lenguaje coloquial y sencillo, cotidiano y simple, versátil y vivaz, sin abstracciones teóricas y sin tecnicismos académicos para hablar de Dios y de la vida, incluso en los documentos magisteriales, expresando las verdades de siempre en un lenguaje que permita advertir su permanente novedad,
un lenguaje en el cual se intente comprender el mundo y que el mundo nos comprenda, más ligado a la realidad que a los textos. Iglesia fraterna y cercana, que priorice las actitudes y los gestos corporales, afectivos y relacionales más que las palabras, logrando así una mayor empatía. Iglesia amistosa y dialogal, promotora de la cultura del encuentro, capaz de reeducar la pastoral con sensibilidad y pertenencia, ya que vivimos una cultura del desencuentro, de la fragmentación, del descarte y del desperdicio. Debemos crear una cultura del encuentro, donde podamos hablar también con quienes no piensan como nosotros y con quienes tienen otra fe, yendo al encuentro de todos. Iglesia ecológica, que propone impulsar y desarrollar una ecología integral como alternativa a un modelo de desarrollo ya caduco que provoca degradación humana, social y ambiental. Esto exige escuchar, reconocer y respetar a las personas y a los pueblos locales como interlocutores válidos. Ellos mantienen un vínculo directo con la tierra, conocen sus tiempos y procesos y saben, por tanto, los efectos catastróficos que en nombre del desarrollo están provocando muchos proyectos. La degradación del medio ambiente, lamentablemente, no se puede separar de la degradación moral. No podemos pensarlas como dos instancias distintas. A modo de ejemplo, la minería informal se ha vuelto un peligro que destruye la vida de personas. Los bosques y ríos son devastados. Todo este proceso conlleva y promueve organizaciones por fuera de las estructuras legales que degradan a tantos hermanos nuestros, sometiéndolos a la trata, nueva forma de esclavitud, al trabajo informal, a la delincuencia y a otros males que afectan gravemente su dignidad. Trabajar unidos para defender la esperanza exige estar muy atentos a esa otra forma, muchas veces sutil, de degradación ambiental que contamina progresivamente todo el entramado vital, la corrupción. Cuanto mal le hace a nuestros pueblos y a las democracias ese virus social, un fenómeno que lo infecta todo, siendo los pobres y la madre tierra los más perjudicados. Lo que se haga para luchar contra este flagelo social merece la mayor de las ponderaciones y ayudas. Esta lucha nos compete a todos, implica mayor cultura de la transparencia entre entidades públicas, sector privado y sociedad civil. Nadie puede resultar ajeno a este proceso. La corrupción es evitable y exige el compromiso de todos. El Papa Francisco ha dedicado toda una carta encíclica Laudato Si sobre la ecología integral, incluyendo la ecología humana, donde vincula la degradación de los ambientes naturales a través de la explotación indiscriminada e ilegal de los recursos y la degradación de los ambientes socioculturales a través del pecado estructural de la corrupción y la decadencia moral. Iglesia ecuménica e interreligiosa, que se nutra de la diversidad necesaria y donde cada confesión religiosa resigne monopolizar la administración de la verdad y la imposición de su interpretación, valorando otros caminos de espiritualidad y de práctica pastoral. Los católicos debemos aprender, entre otras cosas, por ejemplo,
el profundo sentido de colegialidad y de tradición sinodal de la Iglesia ortodoxa. Iglesia querigmática que posibilita un renovado anuncio del Evangelio, tanto el primer anuncio de iniciación como el de reiniciación en la fe, ya que el querigma debe ocupar el centro de la actividad misionera y de todo intento de renovación eclesial. Iglesia misionera, abierta a las diversas culturas y a las zonas de exclusión de las periferias, poniendo todo en clave misionera. La misionariedad da identidad al creyente, a las comunidades y a las estructuras eclesiales en función de su finalidad evangelizadora. Está intrínsecamente unida a la conversión pastoral. Hay una misionariedad territorial o geográfica circunscripta a un circuito espacial determinado, una misionariedad ambiental o sectorial, focalizada en un ámbito específico con identidad definida, una misionariedad vincular que se establece a través de las múltiples relaciones y ensambles sociales, una misionariedad testimonial manifestada en la coherencia de vida de los creyentes, una misionariedad virtual de las tecnologías de la comunicación y de las redes sociales en las cuales se anuncia el Evangelio, una misionariedad de las periferias que se da en la salida hacia las fronteras internas o externas de la propia cultura, una misionariedad inclusiva que tiene por destino a todos, especialmente a los enfermos, a los adultos mayores, a los vulnerables sociales, a los impedidos de la libertad, a los excluidos, a los alejados. Estas distintas formas de misionariedad muestran la catolicidad de la Iglesia. El sujeto eclesial de la misionariedad es la comunidad entera con todos sus miembros. Iglesia en estado de conversión pastoral, en continuo desapego y en proceso de purificación de su mundanidad espiritual, que se esconde detrás de apariencias de religiosidad e incluso de amor a la Iglesia, buscando en lugar de la gloria del Señor la gloria humana y el bienestar personal, que toma muchas formas de acuerdo con el tipo de personas y con los estamentos en los que se enquista. Por estar relacionada con el cuidado de la apariencia, no siempre se conecta con pecados públicos y por fuera todo parece correcto. A veces se expresa en un cuidado ostentoso de la liturgia, de la doctrina y del prestigio de la Iglesia, sin preocuparse que el Evangelio tenga una real inserción en el pueblo fiel de Dios y en las necesidades concretas de la historia, o bien se despliega en un funcionalismo empresarial, cargado de estadísticas, planificaciones y evaluaciones, donde el principal beneficiario no es el pueblo de Dios, sino la organización. Estas actitudes se sanan tomándole el gusto al aire puro del Espíritu Santo, que nos libera de estar centrados en nosotros mismos, escondidos en una apariencia religiosa vacía de Dios. Llama la atención que aun quienes aparentemente poseen sólidas convicciones doctrinales y espirituales, suelen caer en un estilo de vida que los lleva a aferrarse a seguridades económicas o a espacios de poder y de gloria humana que se procuran por cualquier medio en lugar de dar la vida por los demás en la misión. Iglesia reformada en lo estructural, lo organizacional, lo funcional, lo territorial, lo vincular, lo comunitario y el estilo pastoral, revisando con verdadero espíritu evangélico actitudes, palabras, gestos, prácticas y modos de gestión pastoral,
posibilitando así una mayor transparencia y credibilidad. Iglesia ministerial, donde el pueblo de Dios asume diversos modos de ministerios y servicios ejercidos por laicos y laicas, por consagrados y consagradas, por religiosos y religiosas, por seminaristas y sacerdotes en orden a dar respuestas a las necesidades que hay en la sociedad y en la Iglesia actual. Iglesia sinodal, en la corresponsabilidad de la misión compartida, donde el camino se realiza a partir de la dinámica de los procesos, permitiendo el desarrollo de nuevos senderos pastorales que descartan un anuncio del Evangelio meramente teórico, desvinculado de los problemas reales. Tampoco se trata principalmente de pensar nuevas normativas, sino de proponer cambios posibles y reales, sinodando la realidad, caminándola junto a otros. La sinodalidad forma parte de la esencia de la Iglesia Comunión.